Antes de continuar con la teoría, me gustaría hacer una pequeña demostración acerca de la ortogonalidad de las funciones propias de la ecuación de Schrödinger. Habíamos dicho que la ecuación de Schrödinger se puede escribir como h' igual a f', donde h era el hamiltoniano. Ahora, nosotros sabemos que el hamiltoniano, al ser un operador que está en términos de derivadas y un término de función real, pues es un operador hermitiano y por tanto podríamos utilizar el teorema que demostramos, pero para operadores discretos, donde un operador hermitiano tiene eigenvalores reales y que además sus eigenfunciones son ortogonales. Sin embargo, eso lo hicimos para un operador en un espacio de dimensión finita. Entonces, habría que probarlo para dimensiones infinitas. Entonces, para no hacerlo en general, lo vamos a hacer solamente para la ecuación de Schrödinger, pero se cumple para otros operadores hermitianos. Entonces, bueno, la ecuación 1 se podría escribir como la siguiente ecuación, que es desarrollando el hamiltoniano, que es la parte de la energía cinética, y acomodando la ecuación para quedar de esta forma. Esto lo podemos hacer. Fíjense si... pues es muy fácil, ¿no? Pues si quieren lo hago aquí a la derecha y luego lo borramos en un minuto. Entonces, por ejemplo, yo sé que el hamiltoniano aplicado en la función es igual a f, de la que parto de esta ecuación. Ahora, pero el hamiltoniano es la energía cinética más la potencial, donde la energía cinética pues es p cuadrada, perdón, es menos ih barra nabla todo al cuadrado sobre 2m más el v de x. Entonces, con esta sustitución podemos escribir la ecuación de Schrödinger como I por I menos h barra cuadrada, nabla cuadrado, laplaciano, 2m más v de x, aplicado en phi de x igual a e por phi de x. Esta ecuación la puedo multiplicar toda por 2m y dividir entre h barra cuadrada y nos quedaría, y un signo menos de una vez. Entonces, si hago esto, me quedaría el primer término nabla cuadrada por phi de x más 2m sobre h barra cuadrada por el v de x por el phi de x, y esto sería 2me por phi de x sobre h barra cuadrada. Si yo paso este restando, obtengo lo que está aquí en esta ecuación, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya ya sabemos de dónde viene esta ecuación. Entonces voy a borrar esto. Y mientras lo borro, bueno, voy a pintarlo de blanco, me parece mejor. Bueno, entonces ya sabemos de dónde viene esta ecuación. Es álgebra nada más con respecto a la ecuación 1. Ahora, vamos a decir que tengamos dos soluciones, phi de n y phi de m, dos soluciones de la ecuación ¿no? De la ecuación de Schrödinger. Podemos escribir entonces para cada una de estas la ecuación de Schrödinger. La primera sería, pues, la ecuación de Schrödinger aplicada en phi de n. Perdón, así. Es que aquí ya me adelanté un poco, pero podemos escribir esta ecuación de esa forma para la phi de n y la misma ecuación para la phi de m, ¿verdad? Ahora, es que las voy a restar estas dos. Ahora, la ecuación de arriba la multiplico por la phi de m conjugado, porque puedo, y la de abajo por phi de n, nada más. Y la de entre paréntesis la conjugo toda. O sea, básicamente, escribí la ecuación de Schrödinger que está aquí arriba, que voy a poner la ecuación estrella. Y esta ecuación estrella o asterisco la escribo para phi de n y me queda la ecuación, esta que voy a reseñalar a continuación con amarillo. Me queda esta ecuación. Digamos, voy a poner un poquito más claro para que quede más. Así está. Esta me queda, ¿no? Para la phi de n. Luego hago lo mismo, pero con la phi de m y la conjugo. Como todas son reales, pues no hay gran cambio, porque la función, bueno, excepto la función de onda no es la que no es necesariamente real, es esta de aquí, y queda de esta forma. Ahora, toda la ecuación, la de arriba la multiplico por phi de m conjugado y la de abajo por phi de n, y las resto. ¿Ok? Si las restamos, entonces restándolas, o sea, haciendo esta de menos la de abajo,
que llegamos. El primer término nos daría phi de n, phi de m conjugado por el laplaciano sobre phi de n menos la de abajo sería phi de n por el laplaciano de phi de m. ¿No? Esos serían los primeros dos términos. Y los siguientes dos, como el potencial es el mismo para la ecuación, pues se elimina porque quedaría phi de n por phi de n conjugado y abajo también. Y se elimina, nomás quedaría la e de n menos e de m. Y queda este término. Esta ecuación es la que nos queda. Ahora, nosotros, para reescribir esta ecuación, podemos acordarnos o definir más bien una cantidad vectorial que va a ser la siguiente. Voy a definir B que sea phi m conjugado por el gradiente de phi de n menos phi de n por el gradiente de phi de m conjugado. Muy bien. Este B es una función vectorial porque ven que está el gradiente. El gradiente, acuérdense que es algo que genera, de a partir de un escalar, genera un vector, ¿no? Bueno, entonces, si esto es cierto, podemos continuar. Entonces, vamos a recordar que si nosotros tenemos el gradiente, esa es la divergencia, ¿no? Ajá, es la divergencia del producto de dos funciones, un escalar por una vectorial. Entonces esto nos dará, pues se deriva como producto, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Es como exactamente como producto, pero pero bueno, guardando esta relación. Esa la pueden demostrar ustedes ya, digamos, por aparte. Bueno, entonces, si aplicamos, por ejemplo, la divergencia de B, ¿qué obtendríamos? Con esta definición que tenemos acá arriba. Pues sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que sería el laplaciano. Y lo mismo en el segundo término, menos el otro término que sería menos la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo. Entonces aquí nos damos cuenta de estos dos términos, ¿no? Que están y que se eliminan. Son idénticos y tienen signo contrario. Y entonces llego a que la divergencia de esta cantidad vectorial B es muy similar a los primeros dos términos de la ecuación que venía trabajando, que voy a ponerle ecuación, le voy a poner ecuación que resta. Lo voy a llamar ecuación R de resta. Entonces, en la ecuación R de resta, los primeros dos términos son precisamente la divergencia de B. Entonces podemos escribir esta ecuación. Divergencia de B es igual a estos dos términos, exactamente esos dos términos. Entonces, bueno, voy a ponerlo aquí. Serían estos dos términos que están aquí. Entonces, con esta definición que voy a llamar ecuación 9, ¿no? Porque la copié de otra parte, entonces llegamos a que la divergencia de B más 2m, o sea, esta ecuación que está aquí. Bueno, voy a hacerlo mejor porque se parece como que está confundido. A ver, entonces, tenemos la ecuación R, entonces vamos a escribirla aquí. Entonces, en esta ecuación R que está acá, los primeros dos términos son la divergencia de B, más 2m sobre h barra cuadrada por e de n menos e de m por phi de n por phi de m conjugado. Entonces, nada más reescribir la ecuación R. Fíjense, en esta ecuación, con la definición anterior, pues cambié los primeros dos términos. Ahora, toda esta ecuación está igualada a 0. Yo puedo integrarla sobre todo el espacio. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque si yo hago esta integral, puedo utilizar el teorema de la divergencia para este término. Y eso fue lo que precisamente hice, porque fíjense, si hacemos esta identificación, hacemos la integral de este término, lo mismo que está aquí abajo. Muy bien, nos queda ese término. Y la integral de la divergencia, sabemos nosotros que dice el teorema de la divergencia, que la integral de la divergencia es igual a la integral de la función sin derivar en los extremos. Pero por construcción, B es esta expresión que tiene phi de m y phi de n. Y acuérdense que nosotros pedíamos que las funciones en las fronteras se anularan para que el espacio de Hilbert permitiera ser hermitiano a la K, el operador de derivada. Entonces, este término se elimina, es lo que estoy poniendo aquí,
y nada más nos queda la integral del segundo término en todo el espacio. Y con este resultado pues ya terminamos, porque fíjense, las EDN menos EDM pueden salir como constantes de la integral, y entonces llegamos a que este término tiene que ser igual a 0. Cuando tenemos un producto que está igualado a 0, o uno de los dos factores, o los dos, tienen que ser 0, al menos uno. Entonces, si la EDN es igual a EDM, pues significa que estamos que básicamente estamos en el mismo, hay una degeneración, o que son la misma energía. Entonces, pues llegamos a que si EDN es igual a 0, pues se hace el primer término 0. Pero si son diferentes, aquí está mal puesto, ¿no? Si son diferentes, el primer término no se puede anular, entonces el que tiene que anular es el segundo. Y si vamos a anular el segundo término, pues significa que la integral sea así. Entonces esto implica pues la ortogonalidad, porque esta es la ortogonalidad en 3 dimensiones. Entonces, básicamente, eigenfunciones de la ecuación de Schrödinger con diferente energía, con diferente eigenvalor, son ortogonales. Entonces tú tengo la ecuación de Schrödinger, saqué dos eigenestados, y tienen diferente energía, esos siempre van a ser ortogonales. Y eso es el resultado que vamos a utilizar bastante, se utiliza bastante en la teoría cuántica, y por eso quería poner la demostración.